Hermanas y hermanos, muy buenos días. Si es que no estoy equivocado, todavía es mañana. Ya me equivoqué, ¿verdad? Ya me descubrió el pastor. Ok. Es para mí un privilegio y también un gusto poder estar con ustedes reunidos aquí, alabando al Señor y poder compartir por algún rato su palabra. Agradezco la invitación. Mi nombre ya lo dieron, ¿verdad? Y todos creo que me conocen. Héctor Leal. Soy casado. Tengo 3 hijos, 2 varones y una mujer, junto a mi esposa, ¿no? Trabajamos con mi esposa y nuestros hijos por 10 años en 2 países del norte de África. Fue una experiencia que se puede conjugar, ¿no? Entre risas, alegrías, lágrimas, enfermedades, pero de fondo ver a Dios obrar en la vida de las personas, especialmente en personas que no conocían al Señor y el Evangelio no había sido predicado en ese lugar. Me gustaría compartir algo más de eso, pero en esta ocasión no es eso lo que voy a hacer. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 16. Hechos capítulo 16. Y lo que quiero compartir es la misión de Dios o la misión de nuestro Señor, un llamado a servir. Hay muchas cosas que nosotros como cristianos damos por sentado, porque sabemos, tenemos el conocimiento que la Biblia nos dice tal o cual cosa, nos enseña esto y lo otro, y pues nos lo damos por sentado que Dios tendrá que hacer, Dios tendrá que responder y confirmar su palabra. Y muchas veces pensamos eso de manera inconsciente, como que Dios debe trabajar y actuar como por arte de magia. Y muchas veces nos pasamos mucho tiempo desencantados de Dios y desencantados del Evangelio y desencantados de unos de otros, y especialmente de pastores y líderes. Ok. Libro de Hechos, capítulo 16, los versos 6 al 10. La palabra del Señor dice: Lucas, quien escribe este libro de Hechos, en su relato dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Decía que nosotros, como cristianos, sabemos muchas cosas y hemos aprendido mucho de la Biblia, y que damos por sentado que en la misión que el Señor nos ha encargado
de servirle a Él, esas cosas que aparecen en la Biblia, que las conocemos tan bien, que nos juegan una mala pasada, o nosotros jugamos una mala pasada inconscientemente, porque damos por sentado que Dios tiene que librarnos de esto, y Dios tiene que librarnos de lo otro, y Dios tiene que bendecirme en esto, y Dios tiene que responderme en esto otro. Yo no sé cuántos de ustedes conocen la historia de Elena Rosbear, una médico británica que en los años 1950 aproximadamente, todo lo que ella había ganado lo invirtió y se fue a trabajar, llamada por el Señor, al Congo. Y estando en el Congo, estaba esta nación bajo el dominio de los belgas, y entonces ella fue a trabajar, pero la situación política estaba muy complicada, muy compleja. Cada vez el gobierno extranjero tenía más problemas para gobernar. Y finalmente, en un poco tiempo esto se agravó, y dijeron a los misioneros, como yo supongo que le dicen a los misioneros hoy en día, especialmente los que están en países asiáticos, Medio Oriental y norte de África: oiga, si pasa esto o tal cosa en el país, mire, esta es la vía de escape. ¿Sí? Algunos se ríen. Y hay que escapar. Y alguien dirá, pero ¿cómo se le ocurre decir? Somos cristianos, vamos a predicar a Cristo, tenemos que compartir el Evangelio, hay almas necesitadas. Sí, todo es cierto y eso es real. Sin embargo, nosotros, para servir al Señor, debemos conocer bien a quién le servimos. Eso es fundamental. Conocer a quién servimos. Usted y yo no servimos a un desconocido, siempre servimos a quien conocemos. Y a quien conocemos le amamos. Y a quien amamos obedecemos. Y estamos atentos a lo que Él nos va a decir. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde y cuándo hacerlo? ¿Y de qué manera hacerlo? ¿Y qué pasó con esta hermana? Avisaron que deberían salir. Pero a veces muchos de nosotros tenemos esa tendencia a pensar inconscientemente de que somos muy espirituales. Y actuamos de manera incorrecta. Si ella hubiera salido, no hubiera experimentado lo que experimentó: ser golpeada, arrastrada, con su cuerpo sangrando, pateada en el suelo y violada reiteradas veces. Nosotros servimos, vamos a servir al Señor, pero ¿cómo le servimos? ¿Escuchamos su voz? Y eso nos hace pensar, hermanos, en algo que tiene que ver con la motivación. ¿Por qué servimos al Señor? ¿Qué me motiva a mí, a usted, a servir al Señor en la obra misionera? No importa que usted no vaya a la China, o a Tailandia, o a Bangladesh, o a Malí, al norte de África, pero usted y yo somos misioneros sirviendo acá en nuestro propio contexto. Pero ¿qué nos motiva a servir al Señor? Yo no sé si nosotros los cristianos de este tiempo
viviendo en una sociedad con una vida tan acelerada, tan agitada, donde todo es teclas, donde todo es automático, no tenemos tiempo para reflexionar. Y digo mal, no es que no tenemos tiempo, es que no queremos dedicar tiempo para reflexionar, para aprender a conocer a ese Dios que nos encargó una misión y a quien debemos servirle, pero servirles por amor. Y yo no sé si nosotros todos somos conscientes si amamos al Señor y le servimos por amor o hay otras motivaciones. Porque la motivación para servir al Señor no debe estar dominada por mis emociones, ni por mis propias percepciones como cristiano, sea que tenga 40, 50 años como cristiano o que haya nacido espiritualmente de nuevo ayer. Tampoco yo sirvo al Señor, ni debo servir al Señor por mis propias expectativas. De pronto nosotros nos hacemos de manera individual como cristianos y como iglesias expectativas que no son reales. Y no se trata de que es una cuestión de no tener fe o de no ser espirituales, sino de acuerdo. ¿Se acuerda lo que Jesús dijo? Si alguien va a emprender algo, haga los cálculos. Y planificar y hacer los cálculos no es falta de fe, no es ser menos espirituales, ni es faltar, ni es falta de amor al Señor, tampoco es falta de amor al prójimo que está perdido y que necesita urgente este mensaje que usted y yo tenemos. La importancia de las motivaciones, nuestras expectativas humanas, ni ser motivados por nuestros sentimientos, sino por una cosa en la que nosotros, en mi humilde opinión, el cristianismo de hoy día hemos hecho, que damos por sentado muchas cosas y Dios tiene que actuar como el SAMU, que cuando me llaman tengo que correr allá a socorrer a este y hacer el tal milagro y a reanimar al otro. Y en realidad no son cosas que Dios las va a hacer. ¿Cómo es eso? No las va a hacer. Dios sí hace milagro. Usted y yo creemos firmemente con todo nuestro corazón, eso es así. Sin embargo, Dios nos dejó este libro para que nosotros actuemos, para que nosotros aprendamos a amarlo, a conocerlo y a entenderlo. Eso dice su palabra, ¿no? Que si alguien se va a glorificar, se va a gloriar, glorifíquese en entenderme y en conocerme. Y dice más todavía, en seguir conociéndome. Hermanos, yo no estoy hablando de conocimiento, porque conocimiento, si hay una iglesia en la historia del cristianismo que está llena de conocimiento, al menos en estas regiones del mundo, y tiene a disposición toda clase de materiales, la radio, la televisión, las librerías, etcétera, etcétera, los institutos, los seminarios teológicos, cursos. Pero cojeamos nosotros. Y cojeamos espiritualmente como individuos, como familias cristianas y como iglesia, porque la sociedad nos ha empujado a estar corriendo. Serví en una ciudad en Senegal los últimos 3 años, más de 350,000 habitantes.
y vez tras vez pasé por barrios atestados de niños y de jóvenes, porque casi el 80 o más por ciento de la población del continente africano es joven. Va desde los 8 años a los 26 aproximadamente, una población joven. Y las calles y los barrios están atestados de niños y de gente que nunca ha escuchado de Cristo. Y solo habían 2 iglesias pequeñitas. Entonces lo que nosotros tenemos en este tiempo como iglesia no es falta de conocimiento, sino la práctica de esto. Citamos a una reunión por decir, tenemos reunión de oración, fíjese en esto. Tenemos reunión de oración el día miércoles a las 7:30 de la tarde, todos hermanos invitados, ¿verdad? Y estamos hablando de una iglesia de 40 miembros, 60 miembros, 80 miembros. ¿Y cuánto cree usted que llegan? Puede que estos. A eso me refería al principio, si nosotros estamos amando a Dios y conociendo a Dios para servirle en esta misión que nos ha encargado. Usted y yo podemos alzar nuestra voz aquí y decir, amo al Señor, aleluya, gloria a Dios. Pero el miércoles usted no va a venir, porque usted y yo, hermano, quizás va a ser chocante lo que le digo, usted no ama a Dios. Dios no es la persona más importante en su vida ni en la mía. Lo más importante es un familiar, es un amigo, es mi trabajo. Y no estoy hablando de las horas normales de trabajo, sino que nosotros voluntariamente nos excedemos porque Dios no es la persona más importante en mi vida, no es la persona que yo más amo, la que me ha encargado la misión de proclamar el Evangelio. Y por cierto, antes de proclamarlo, debo nacer de nuevo y vivir el Evangelio. Y eso es cosa difícil hoy día en la iglesia de este tiempo, en el cristianismo. ¿Por qué? Porque nos encontramos como un choque de corrientes dentro de nuestro propio contexto cristiano. Aquel que dice aleluya, gloria a Dios, ahí voy a estar, y solo viene el domingo, porque cree que solo el domingo Dios está presente allí. Y solo ese día Él merece mi adoración y mi servicio. Algo está mal. ¿Y por qué estoy diciendo todas estas cosas, hermano? Leí este pasaje porque en el Nuevo Testamento, en lo personal, hay 2 personajes que me confrontan continuamente cuando leo la Biblia. Y a veces me hacen llorar. Y otras veces me incomodan y quisiera arrancar esas páginas y sacarlas de allí donde ellos están. Ay, yo le quisiera decir, vete Jesús, Pablo, vete, porque me pones la vara muy alta. Me complicas mi vida como cristiano, mi vida como padre, como esposo, como ciudadano común y corriente. Me incomoda. Me pones en problemas y yo quisiera sacarte de allí. Hermano, yo creo que una de las cosas, en mi humilde opinión, es que en este tiempo nosotros
Tenemos muchos proyectos. Pero ¿quién de nosotros está 100% comprometido en estos proyectos? Hermanos, si usted y yo no amamos al Señor como Él nos manda, y para amar al Señor, yo insisto en esto, hermano, hay que venir aquí. Yo no sé, usted me está escuchando, no conozco su corazón, Dios sí lo conoce, pero lo que usted está escuchando, imagino, se me ocurre pensar en este momento que quizás lo está tirando para el otro. Y no, la palabra que yo escucho en una enseñanza, en un estudio bíblico o en una predicación es para mí, es para Héctor, es para Héctor. Es porque Héctor necesita ser transformado. Es porque Héctor necesita cambiar su forma de pensar. Es que Héctor debe derribar sus prejuicios del pastor, del liderazgo, de los otros hermanos, de esta familia que camina conmigo en el Evangelio. Héctor debe aprender a amar a su esposa y a tratar a su esposa como el Señor manda en su palabra. ¿Y cómo lo manda en su palabra? ¿Usted se acuerda que dice Efesios? ¿Verdad? Y yo tratar a mi esposo como el Señor manda. Y los hijos. ¿Sabe? Muchos de nosotros hemos criado hijos rebeldes. Somos cristianos, pero hemos criado hijos rebeldes. Porque siempre leemos la Biblia y siempre escuchamos, vamos al estudio bíblico y a escuchar la predicación del pastor para el otro. Ese es el que necesita esto, yo no. Y el mensaje del Evangelio es siempre personal, es a mí, porque el que necesita ser transformado soy yo. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque usted y yo somos seres humanos imperfectos. Cuando nuestros padres, Adán y Eva, cayeron, todo se dañó, todo se arruinó. Todos lo echamos a perder. Debemos conocer al Señor y estar bien definidos y claros. Si amamos al Señor, entonces el servicio suyo y el mío en la obra misionera que el Señor Jesucristo nos ha encargado va a ser eficaz. Y va a comenzar del seno de nuestro propio hogar y se va a ver reflejado aquí en nosotros como iglesia, como comunidad. Y desde aquí entonces los destellos de la luz, de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios con usted irá al liceo, a la cabina si es abogado, y al hospital o a la clínica si es médico, y a la calle si usted trabaja en un taxi, entre los taxistas, y al que barre la calle si yo barro la calle con otros. Ese es mi campo misionero, pero debo asegurarme si yo estoy amando y conociendo a aquel que me encargó esa tarea. Y se va a ver reflejado en mi vida transformada, en mi actitud. Que cuando alguien me golpea la mejilla con un chiste de doble sentido, me refiero con la intención de herir, de ofender, no le hago distancia, sino que me acerco y le abrazo. Y estoy hablando de cosas que me han ocurrido. Sé que me hicieron leña, pero venga,
tengo 1 kilo de uvas aquí, tome, llévesela, y le doy el abrazo. Pero la sociedad en la que vivimos nos dice: no, al que te hizo una, tú hazle 2, y si puedes, añádele más. Vidas transformadas para servir en la obra misionera. ¿Vamos a esperar resultados de eso? No. Y llegamos entonces a este punto. Muchos cristianos dentro de nuestras iglesias hoy, en este tiempo, viven desencantados de Dios, desilusionados de Dios y cansados de ser cristianos. Me he encontrado a veces, y cuando usted comienza a hacer esto, se va a encontrar que de afuera, en el contexto secular, y dentro, se va a encontrar con corrientes diferentes de tratar, de pensar, de dialogar, de enfrentar crisis, de enfrentar situaciones complejas que se dan dentro de las comunidades cristianas, las iglesias, con amor, escuchando. Pero a mí me encanta defender, porque ¿por qué me gusta defenderme? Porque mi ego es más grande que el amor que yo tengo al Señor. Y la palabra de Dios nos enseña que nuestro ego, mi ego, no debe estar arriba, pero tampoco debe estar acá abajo en el suelo, porque ambos son extremos, y esos extremos no nos conducen a nada estable, sólido. Vemos en todo este capítulo, y más bien a partir del capítulo 12 del libro de Hechos, a Lucas, el autor, relatando todo el caminar de Pablo en el servicio, en la obra misionera que el Señor Jesucristo le había encargado. Y a veces tenemos todos los recursos que Dios ha provisto para que hagamos su obra, para que le sirvamos en la obra, en la misión que nos ha encargado, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Vuelvo a esto, hermanos, porque nosotros leemos la Biblia y la estudiamos para transmitírsela a otros, pero no a mí. Lo vi en el campo misionero, porque tuvimos con mi esposa servir de mediadores entre gente de equipo. Perdón. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros no aprendemos, no venimos a este libro, eso que Jesús dijo el último día de la fiesta: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y se refería a la palabra y al Espíritu. En tanto que nosotros aprendamos a amar, a conocer al Señor, vamos a servir con la motivación correcta. Y la obra misionera va a ser prosperada, porque el Señor estará de agrado, estará contento por su vida y por la mía, que estamos dispuestos usted y yo a decirle: sí, Señor, mira, aquí hay un cuarto oscuro, un pequeño cuarto oscuro en mi corazón, y a decirte: verdad, Señor, estoy viendo a la luz de tu palabra que hay 4 más, y de esos 5, Señor, a la luz de tu palabra,
hay algunos 2 o 3 que no quiero soltar. Porque dígame usted, ¿a quién muere sin luchar un poco? Nadie. Este fin de semana estuve en el entierro de mi cuñado y batallaba con un cáncer severo, y batalló 2, 3 días, y ahí pareció que en algún momento se recuperó, y mi hermana y mis sobrinos contentos, pero ya no había nada más que hacer. Pero nadie muere de buenas a primeras, y espiritualmente debemos morir para que el que se vea en nosotros sea Cristo. Y entonces nuestro servicio en la obra misionera va a ser eficaz. La gente sí va a querer oír de Cristo, va a querer oír la palabra, porque la van a ver reflejada en usted, en su vida, en su forma de tratar. Esposa, esposos, hijos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo, colegas, etc. Una persona diferente. Todos amábamos a Karina, nuestra compañera, una de nuestras compañeras de equipo en Malí. Ella era una misionera holandesa, y ella hacía lo que muchos misioneros hombres no hacíamos, pero se le criticaba. Mire lo que estoy diciendo: crítica, murmuración, por aquí, por allá, de este y del otro. Aleluya, gloria a Dios, estamos cantando. Mi vida te daré, Señor. Dice el Señor, pero ¿qué estás diciendo? Si ni siquiera quieres someter esa pequeña área de tu vida a mí, para que yo pueda verme reflejado en ti, y al verme a mí en ti, otros puedan venir a conocerte. Los que tú quieres salvar, es como tienes aquí a alguien que lo está salvando del agua, pero al mismo tiempo lo hundes para que se ahogue, y lo estás matando pausadamente, sin darte cuenta. ¿Y por qué amábamos a Karina? Porque Karina era de esas personas. Me llevó y me metió a predicar en una cárcel en el norte de África. Y Héctor, vamos. Y cuando llegamos, ok, me dice, y yo veo todos estos presos hacinados allí. Y yo dije, yo no me meto ahí. Y yo no sabía que teníamos que meternos allí. Pero corrieron las rejas y pararon. Y Karina iba a los bares por las noches, a los restaurantes, y iba a captar prostitutas y las llevaba a un centro de rehabilitación que le llamó Rahab, y allí les enseñaba el evangelio. Y allí esas mujeres, hechas pedazos emocionalmente, algunas lastimadas físicamente, toscas, y las metía en ese centro, les compartía el evangelio. Yo la veía, personas, mujeres malolientes, y usted no puede entender lo que yo le digo. Maloliente, maloliente. Y veía a Karina y llegaba y las abrazaba y las besaba. Pero esas mujeres, 2 meses, 3 meses, conocían al Señor genuinamente. Y no solo eso hacía ella. Buscaba y pedía recursos por aquí, por allá, y lo invertía en esas personas
de tal manera que las capacitaba para volver a reinsertarse dentro de la sociedad y vivir dignamente como mujeres. Y abandonaban esa clase de vida que llevaban. Muy bien, no sé cuánto tiempo llevo, pero si vamos a servir al Señor en la obra misionera, debemos aprender a conocer a Dios para amarlo. Y hay que venir a la fuente. Es necesario, es urgente. Yo no soy pentecostal y no tengo nada contra los pentecostales. Más bien me alegra. Y tengo amigos, hermanos en la fe pentecostales. Nos amamos mucho. Pero un día estaba en un tiempo devocional de oración, tarde una noche. Yo trato de explicar lo que pasó en ese momento, pero oí una voz que me dijo: a todos los creyentes, venid a las aguas. Venid a las aguas. Venid aquí. No para predicarle, no para enseñarle al otro. Las dos cosas sí van, pero primordialmente es no para el otro, no para este, no para mi esposa, no para mi esposo, es para mí. El mensaje es para mí, porque el Señor Jesucristo a mí me quiere transformar y es necesario para que su amor corra, para que su palabra se vea reflejada en mi vida, en actitudes, en comportamiento, en cómo proyecto mi vida como persona, como familia. ¿Qué hago con los recursos, tiempo, dinero, bienes y todo, talentos, dones que Dios me ha dado? ¿Qué estoy haciendo? Ok. Hermanos, por favor, pónganse de pie. Oremos un momento. Padre, te agradecemos tanto que tu presencia maravillosa, incomparable, inigualable está aquí. Y estás tan cerca de nosotros, que habitas en nosotros. Andas con nosotros, Señor. Nos aconsejas, nos corriges, nos exhortas. Y cuántas veces, Señor, hemos sido tan tercos, tan porfiados. Yo lo he sido, Señor, una y otra vez. Y una y otra vez puedo ver tu amor, tu misericordia. Yo te alabo, Señor, te adoramos. Los que estamos juntos aquí te adoramos, porque eres vivo y real. No te has ido, no eres un pensamiento, no eres una imaginación, no eres una idea, Señor. Eres vivo y real. Y todo el universo que tú sustentas, que creaste, está en pie, porque estás llevando a cabo tus planes, Señor, tus propósitos. Propósitos que tú tienes con esta iglesia de la Florida. Tú tienes planes, Señor, con ellos, con el pastor y el liderazgo. Te ruego, mi Señor, humildemente, que tú les bendigas abundantemente, que su fe no falte, que en el rigor de este mundo tan corrompido, violento, malvado, depravado, la fe de cada uno de mis hermanos aquí no falte, sino que cada uno te pueda servir en esta misión que nos has encargado, Señor, con amor,
entendiendo quién eres tú y lo que demandas, lo que pides de nosotros. Señor, te adoramos, te bendecimos. Eres tan especial, eres tan maravilloso. ¿Cómo no adorarte, Señor? Mira los campos en los países de África, de Asia. Vi cosas, Señor, que yo no puedo, aunque les comparta a mis hermanos, no puedo transmitirle, hacerles ver a ellos la necesidad que hay, el dolor y la gente cómo muere, niños. Pero ayúdanos, Señor, a echar una base sólida, aprendiendo a conocerte, a amarte y a dejarnos transformar por ti aquí, antes de ir a otro lado. Gracias, Padre. Qué cosa más maravillosa has hecho, que estábamos muertos, íbamos en un desfiladero, nadie podía ayudarnos, nadie podía hacer absolutamente nada por nosotros, y tu mano nos alcanzó, nos rescataste para ti, para que te conozcamos, para que te amemos y así te sirvamos, Señor. Y perdónanos, te pido, por lo porfiado que somos muchas veces. Gracias te doy, Señor. Bendice a mis hermanos, sus hogares, sus matrimonios, sus esposas, sus esposos, sus hijos, sus relaciones, que sean sanadas, que sean mejoradas, que sean revitalizadas, restauradas algunas, Señor. Los hijos que están heridos, rebeldes, que no supimos criar, Señor, con el fundamento claro, sólido de tu palabra. Perdónanos porque fallamos como padres, Señor, y pecamos contra ti. Como iglesia te pedimos perdón, Padre, y cuida de nuestros hijos y ayúdanos a volverlos a ti. Con tu gracia, Padre, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.